que le hicieron a Jesús. Tanto la pregunta que se hizo a Jesús como la respuesta divina de parte de Él. Y vamos a ir a Mateo 18 en esta mañana, Mateo capítulo 18. Mateo 18, la semana pasada el hermano Isaac leyó esto en la lectura y les dije que ya por ahí venía un mensaje acerca de esto y ya aquí está. Mateo 18, versículos 21 y 22. Vamos a leer 2 versículos para iniciar y luego vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. Si gusta, se ponen de pie y así leeremos la palabra de Dios. Mateo 18, del 21 al 22. Dice así: entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra y gracias porque nos permites venir a este lugar para adorarte y alabarte y aprender de tus sagradas escrituras. Pedimos, Padre, que nuestras mentes y corazones estén abiertos a tu palabra en esta mañana, que no haya ninguna distracción, ningún impedimento, a que este mensaje llegue con todo poder a nuestras vidas, cambiándonos y transformándonos desde adentro para afuera, sabiendo, Señor, que uno de los propósitos de tu palabra es moldearnos a la imagen de Cristo. Y qué mejor manera de hacerlo sino mirar lo que Cristo enseñaba acerca de diferentes temas. Así que dame libertad para predicar esta mañana y haz que tengamos un buen tiempo en tu casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Vieron la pregunta, ¿verdad? Que le hacen a Jesús en verso 21. Una pregunta que muchas personas, tal vez hasta el mundo, han escuchado acerca del perdón. Es una pregunta tan impactante, mis hermanos, que aunque fue hecha hace 2000 años, sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Les digo que Cristo, en los versículos anteriores, hablaba de cómo actuar cuando un hermano pecare contra ti. Por ejemplo, versículo 15. Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y regúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y en ese contexto, Cristo está hablando de relaciones entre hermanos, cómo llevarse bien los unos con los otros. Ahora, Pedro escuchó esto y le nace una pregunta en su mente. Pedro, siendo ya un adulto, Pedro, pues habiendo vivido con los demás discípulos por un buen tiempo, pregunta acerca de los límites del perdón. Preguntando al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y como si ya fuera mucho, dice: ¿hasta 7? O sea, yo creo que 7 sería mucho, piensa Pedro. O sea, 7 ya es una exageración, según la mente humana. No podía imaginarse que la respuesta de Cristo es mucho más allá de lo que le imaginaba. Dice Cristo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, 490 veces. Mucho más allá de lo que Pedro pudiera imaginarse. Ahora, vamos a enfocarnos un momento en la pregunta que hace Pedro, que contiene varias insinuaciones. Primeramente, que el perdón es algo bueno, es algo noble, pero es difícil para el hombre extenderlo. Yo creo que todos los que somos padres aquí enseñamos desde temprana edad a nuestros hijos la importancia de perdonar a los demás. Si a nuestro hijo, a nuestra hija le hacen alguna maldad, le pegan o algo, le dicen: perdónale, ¿verdad? Si él te pide, perdónale, porque es bueno, es noble, es un atributo de parte de Dios, de hecho. Pero qué difícil es extender ese perdón repetidas veces y a la misma persona.
Por eso Pedro dice, hasta 7 veces. O sea, Pedro sabía que Dios nos espera que nosotros perdonemos. Lo que Pedro está cuestionando es hasta qué punto estoy obligado a perdonar. Otra insinuación que tiene la pregunta es esta, o es que hay un límite humano a la capacidad de perdonar. O sea, sabemos bíblicamente que Dios perdona y puede perdonar todos los pecados y todos los pecadores. Tiene esa capacidad. Pero nosotros, qué difícil es perdonar a esa magnitud. Hay un límite humano a nuestra capacidad de perdonar. Y no es porque Dios así lo desea, sino nosotros mismos ponemos límites a nuestra capacidad de perdonar. Y esto lo sabemos. Alguien te hace una pequeña injuria, te insultan a la vez, bueno, yo te perdono. Pero alguien se mete con tu hijo o con tu esposa, está más difícil. Nosotros ponemos límites a nuestra capacidad de perdonar y Pedro está reconociendo eso. Luego hay otra insinuación, es que las ofensas entre hermanos suceden. Mire cómo la pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Por supuesto, Pedro tuvo un hermano biológico llamado Andrés. Pero aparte de eso, tuvo los demás discípulos que entre ellos se llamaban hermanos. Ahora bien, ¿cómo es posible que Pedro da por sentado que entre los mismos miembros de la familia de Dios sucederían ofensas? Que mi hermano va a pecar contra mí. Ahora bien, no debemos hacernos tontos. En la iglesia, sí hay gente salva, sí hay gente redimida, gente perdonada de parte de Dios. Lo que no hay es gente perfecta. Y cuando tú tienes en un grupo, en una congregación, 20, 30, 40, 50, 100, ni digamos 1000 personas imperfectas, ¿qué creen que va a pasar? Ofensas. Ofensas van a pasar. No porque es justificado, no porque sea bueno, sino es parte de la naturaleza humana. Pecamos en palabra, pecamos en acción, pecamos en pensamiento. Y Pedro está reconociendo, si mi hermano peca contra mí, Dios, dígame, ¿hasta dónde estoy obligado a perdonar a mi hermano? Pero hay una cuarta insinuación aquí muy importante. ¿A quién Pedro hace la pregunta? A Jesús. No a Andrés, no le pregunta a Tomás ni a Mateo, sino a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lo que sea la respuesta, Jesucristo daría la respuesta correcta. Si tú me preguntas a mí, pastor, mire, esta es la situación y he perdonado, pero ¿hasta qué punto estoy obligado a perdonar? Si no respondo como Cristo, mi respuesta es un fracaso. Mi respuesta es falsa. Pero si respondo según Cristo respondió en cuanto al tema del perdón, entonces vamos bien. Porque la respuesta es autoritativa, la respuesta es la verdad absoluta. Ahora bien, antes de mirar unas cosas, quiero que vayan a Proverbios 18. Proverbios 18. Porque el tema específico que Pedro pregunta es acerca de perdonar a su hermano que pecare contra él. Hay una descripción que nos da Salomón aquí de cómo es un hermano ofendido. Proverbios 18 y su verso 19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué significa este proverbio? Que cuando hay ofensas entre hermanos, haciendo la aplicación espiritual, entre hermanos en Cristo, esa contienda y esa ofensa es más dura de quebrantar que una persona que esté guardada en una celda. Con la misma dificultad que se presentaría para liberar a alguien que está en una celda con barras de hierro,
Así está difícil de rescatar una relación que se ha quebrantado entre hermanos ofendidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de las ofensas? Cuando no hay perdón, y a veces no hay un mutuo perdón, desarrolla el rencor, la amargura y todas las consecuencias feas de la amargura y rencor. Y se va, según pasa el tiempo, en vez de mejorarse, se va empeorando. Y muy bien dijo el rey Salomón, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. La misma dificultad que conquistar una ciudad fortalecida, amurallada, así es de conquistar y rescatar una relación que se ha quebrantado entre hermanos. Ahora bien, la pregunta que se echa a Cristo, como les dije, tiene las insinuaciones. La respuesta es muy corta. Dice Jesús, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. O sea, perdonar sin siquiera contar las veces que has perdonado. Porque no creo, mis hermanos, que Cristo estaba enseñando, bueno, hay que notar en cada persona, hermano mengano, hermano sultano, hermano fulano, ya lo perdono 10 veces, y 11, y 12, y 13. Y cuando llegas a 490 veces, ya se acabó el perdón para esa persona. Nadie va a pensar que Cristo estaba enseñando eso. Cristo estaba enseñando, oiga, un perdón semejante de la manera que Dios nos perdona. Ahora, cuando Cristo enseñaba sobre cualquier tema, debemos entender que es muchas veces una amplificación de algo que se nos ha enseñado desde el Antiguo Testamento. Esto es, si yo quiero saber cómo yo como cristiano debo perdonar a mis hermanos en Cristo, debo ver primeramente cómo es el perdón de Dios manifestado en el Antiguo Testamento. Porque todas las enseñanzas de Cristo encontrarán su origen en la naturaleza de Dios. Y por eso son superiores a nuestras enseñanzas, porque vienen de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, por unos momentos, el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Van a Salmo 32, por favor, Salmo 32. Vamos a ver el perdón de Dios en el Antiguo Testamento y luego veremos el perdón según el Nuevo Testamento. Salmo 32 y leeremos versículos 1 al 5. Dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no impunta Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire cómo el salmista David alaba el perdón de Dios, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Estos son dos frases que significan lo mismo. Tener perdón de pecados es tener iniquidades borradas. Es como si no lo hubiera hecho. Feliz, dichoso, aquel que recibe perdón de pecados. Y les cuento, ¿cómo somos nosotros? Muy alegres para recibir el perdón. Pero para darlo, para extenderlo, ahí cuesta. Ahí cuesta. Dios es el autor de todo el perdón para los pecados humanos. Y Él da libremente, Él da abundantemente. Dios da como es la fuente de perdón. Y bienaventurado aquel a quien Dios le perdona los pecados. Pero en verso 5 también algo muy importante. Dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Una de las condiciones que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, para Dios perdonar los pecados, es que primeramente hay una confesión
del pecado. Hay una declaración del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el salmista, yo confesé mi pecado. Y yo no traté de engañarle a Dios diciendo, bueno, sí hice la mitad de esto. No. Yo fui totalmente culpable. Yo fui abierto para con Dios. No traté de encubrir mi iniquidad. Y como resultado, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una cosa que el pecado causa en la vida creyente es vergüenza, ¿verdad? Desde Génesis 3 vemos eso. Adán y Eva pecaron, avergonzados estaban. Y hasta para confesar el pecado ante Dios puede causar vergüenza. Pero les quiero decir un secreto. Este secreto, véngase familia, aquí está el secreto. El pecado que cometiste, Dios ya lo sabe, antes que le dijera. Así que no vayan a pensar, bueno, si le confieso esto a Dios, me va a mirar de menos. No, Dios ya sabe qué has hecho. Y si tú tienes la dignidad de confesar ese pecado a Dios, que leímos, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestra iniquidad. Así es nuestro Dios, de misericordioso y de ser abundante en perdonar. Salmo 25, versículos 10 y 11. Salmo 25, 10 y 11. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. El ser humano puede perdonar pecados pequeños. Cosas que, bueno, yo se lo perdono, lo dejo pasar. Lo que hace a Dios muy diferente y superior que nosotros es que sí, Dios puede perdonar cosas pequeñas, pero también, dice el salmista, hasta lo grande. ¿Qué sabía David de pecados grandes? ¿Sabe que en un solo episodio de su vida cometió 2 pecados, que ambos pecados, oigan bien, ambos pecados acarreaban la pena de muerte? Cometió adulterio con Betsabé, pecado digno de muerte, y usó la espada de otra persona para matar al esposo de Betsabé, que también era un pecado digno de muerte. Y este hombre dice, el hecho que todavía tengo vida, que tengo salud, que tengo mi reino, se debe únicamente a que Dios, por amor de su nombre, ha perdonado mi pecado, que de paso es algo grande. Mis hermanos, esto es el tremendo perdón de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Y con este trasfondo, Cristo responde acerca del perdón que nosotros debemos mostrar a los demás. Pero primeramente hay que entender cómo Dios perdona. Salmo 25, verso 18. 25, 18. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Si tú crees en la Biblia, en su autenticidad, tú tienes que creer entonces que Dios es un Dios que es capaz de perdonar todos los pecados de uno. No un 80%, no un 90%, no, Dios es capaz, es suficiente perdonador y misericordioso para perdonar todos mis pecados. Y lo curioso es, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vamos a ver que son las mismas frases que se utilizan para hablar del perdón que recibimos a través de Cristo, que nos perdona todos nuestros pecados. Salmo 86, por favor, Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, verso. ¿Qué es lo que impulsa a Dios a perdonar? Veremos aquí otro atributo de Él que va de la mano con su perdón. Dice 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Es la gran misericordia de Dios que le impulsa a Él a mostrar un abundante perdón. Como es un Dios que ama la misericordia, como es un Dios bueno y perdonador, es un Dios que es grande en misericordia para quienes, todos los que te invocan. O sea, hasta ahora no vemos a Dios perdonando gente que no está buscando perdón. No lo vemos. En cada instancia es alguien que está confesando su pecado, alguien que está transparente para con Dios, alguien que está invocando su nombre y como respuesta de eso, Dios extiende su tremendo perdón. Nehemías 9 también, Nehemías 9, otros pasajes de aquí del Antiguo Testamento. Nehemías 9 y su versículo 17. Aquí está recalcando la historia de Israel en el desierto. El hombre Nehemías. Y dice, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira, y de mucha misericordia, que no los dejaste. Miren otra vez, el concepto que Dios es un Dios de perdones y que Él es de mucha misericordia. Hay un hermoso pasaje en Romanos 5 que dice, donde el pecado abundó, sobreabundó, sobrepasó la gracia. Aunque tu vida esté cargada y repleta de pecados, la misericordia y la gracia de Dios siempre excede a nuestro pecar. Nehemías 13, verso 22. Estamos viendo cómo Dios se manifiesta como un Dios amplio en perdonar en el Antiguo Testamento. Nehemías 13 y el versículo 22. 13, 22. Dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. La muchedumbre de tu misericordia. Ahora, para hacer una ilustración, si yo estoy pobre, necesito un pequeño préstamo, y voy a una persona que no tiene muchos recursos, ¿qué puedo esperar de esa persona? Muy poco. El préstamo será muy poco. El beneficio para mí será muy poco. Pero si yo estoy pobre, necesito un gran préstamo, lo que me conviene hacer es buscar a la persona con más recursos, pero oiga, que también esté dispuesta a ayudarme. Porque aunque tenga dinero, si no quieren ayudarme, de nada me sirve. Tenemos que entender que Dios es un Dios que tiene gran misericordia y también es un Dios cuyo oído está atento a la oración de su pueblo. O sea, Él tiene capacidad de perdonar y tiene disposición de perdonar. Así está orando en Nehemías aquí, Dios, perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Yo sé que tu cuenta bancaria del perdón es grande. Yo quiero acceder a esa cuenta porque mis iniquidades y las de mi pueblo son enormes. Isaías 55, versículo 7. 3 pasajes más sobre el Antiguo Testamento y luego pasaremos al Nuevo. Isaías 55, versículo 7. Dice la Biblia, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No podemos ignorar que la idea de misericordia y la amplitud en perdonar van de la mano en la Biblia. Dios puede mostrar gran misericordia y ser amplio en perdonar porque su cantidad, por llamarle así, de misericordia es inagotable.
Hasta el impío es exhortado a dejar sus pensamientos inicuos. Es invocado a volver a Dios, porque si lo hace, ese mismo Dios tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Jeremías 31. Aparte de su gran capacidad y disposición de perdonar, hay otras cosas interesantes sobre el perdón de Dios, que lo hace muy diferente y muy superior al perdón del ser humano. Porque alguien te puede perdonar por X pecado, pero como parte de nuestra naturaleza, no lo podemos olvidar, lo que nos han hecho. Aunque usted lo haya perdonado de todo corazón, todavía se retiene ahí en su cabeza. Dios es diferente. Miren esto, Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Wow. ¿Cómo es esto? El Dios omnisciente, el Dios todopoderoso dice que cuando yo perdono a esta gente, no me voy a acordar más de su pecado, como si nunca hubiera pasado. Esto es el perdón especial que nos ofrece Dios, que Dios no solamente perdona, sino Él olvida el pecado de su pueblo. Miqueas capítulo 7, otro pasaje muy, muy conocido y tan importante acerca del perdón de Dios. Miqueas capítulo 7, verso 18. Y es una pregunta retórica que está haciendo el profeta Miqueas, diferenciando a Jehová entre los dioses falsos. Y dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. ¿Qué Dios como tú, que perdonas y olvidas? Y la respuesta, no hay Dios como Él. Voy un paso más allá. No hay otro hombre que pueda perdonar como Dios perdona. De decir, yo te perdono de todo el corazón y hasta de mi disco duro lo borro, como si no hubiera pasado. Así es que Dios perdona. Ahora bien, con todo lo que ya vimos, volvemos a Mateo 18, a la pregunta que hace Pedro a Jesús. Y seguramente Pedro conocía las Escrituras, conocía del amplio perdón de Dios, conocía los ejemplos de perdón de Dios en la Biblia, y aún así busca que Cristo baje un poquito el estándar de perdón para el ser humano. O sea, sí, yo sé que Dios perdona ampliamente, pero yo soy Pedro, él es Tomás, él es Mateo. No somos dioses, somos seres humanos. Entonces, ¿existe la posibilidad de que nuestra falta de perdón que sea justificada? Bueno, Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? 7 ya sería mucho, según Pedro. Jesús le dice, y aquí está la respuesta que nos enseña la actitud de Jesús, la actitud de Dios hacia nuestra obligación de perdonar. No te digo hasta 7. Si paramos ahí, bueno, ¿es más o es menos? ¿Una vez será suficiente? ¿Dos? No. No se imaginan. Hasta 70 veces 7. En toda mi vida, aunque la memoria me puede fallar, yo no creo que haya habido nadie que me haya ofendido 490 veces. No creo.
¿Cuál es el punto? No, y no me creo diferente de ustedes. Yo creo que todos diríamos, bueno, si lo pienso bien de bien, no hay una persona que me haya ofendido corazones. Tal vez en total, entre todas las personas, pero una sola persona no lo ha hecho. Y un hermano, mucho menos. ¿Qué significa entonces? Que según Cristo, debo seguir perdonando. No he llegado a ese límite todavía. Y como esto, la enseñanza de él, salta como punto de partida del perdón de Dios en el Antiguo Testamento, que es amplio, es grande, es abundante. Dios ama la misericordia. De ese punto salimos, de la perspectiva divina, no la perspectiva humana. No, hombre, si comenzamos con el punto en la perspectiva humana, nadie perdona a nadie. El rencor sería justificado. Por eso nuestro inicio tiene que ser con Dios mismo. Entonces, ¿qué enseña Cristo sobre perdonar a los demás? Vayan a Mateo capítulo 6. Mateo 6, esta oración del Señor enseñando a sus discípulos cómo perdonar. Mateo 6. En versos 9 al 12 está la oración. Pero la parte específica de hoy es el verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí la palabra deuda, en Lucas habla de pecado, de ofensas. Ese es el concepto aquí. Deuda espiritual, una ofensa que he cometido. ¿Entiende lo que Cristo está enseñando aquí? Está enseñando la importancia de obtener perdón divino primero, ya que todos los pecados primariamente son contra Dios y luego involucra a las demás personas. Como Dios es el legislador, todo pecado viola las leyes de Dios y luego involucra a más gente. Pero es interesante lo que Cristo enseña, porque dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es un paralelo. El que ora así, si lo sabe o no, lo que está diciendo, Dios, perdóname como yo perdono a los demás. Ahora bien, si tú eres bueno para perdonar, buena oración. Pero si tú eres un rencoroso, amargado y oras así, ¿entiendes lo que está diciendo entonces? Dios, yo deseo que como yo soy amargado y rencoroso y resentido, que tú seas así conmigo también. ¿Y cuántas gentes, siquiera sin pensarlo, oran el Padre Nuestro repetidas veces, sin entender siquiera lo que están orando? Que ellos mismos saben que no perdonan. Y luego dicen, y como yo perdono, perdóname tú. Dirá Dios, pero tú no perdonas. Entonces tampoco te voy a perdonar. Porque es lo que dice la oración en sí. Así que hasta una oración que relativamente sencilla, diríamos, nos enseña la necesidad de buscar perdón de Dios primero. Vimos esto con el salmista David. Le decía en Salmo 51, Dios, lávame más y más de mi pecado, perdóname de mi maldad. Él entendió que necesitaba buscar el perdón divino primero. Ahora, Mateo 6:14. Porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La enseñanza clara de aquí es acerca del perdón recíproco. Perdonar a los demás para que tu Padre Celestial también te perdone. Ahora bien, quiero hacer esta distinción por la razón de que puede haber gente nueva que no entiende bien la diferencia entre perdón para la salvación y un perdón que es condicional. Porque si yo nada más miro este versículo Mateo 6:14, entonces voy a pensar que la forma en que obtengo mi salvación, mi alma, es simplemente perdonar a los demás. Porque dice,
Si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero algo muy importante que entender aquí. Primeramente, esto es dicho a creyentes. Por eso dice vuestro Padre Celestial. O sea, ya es su Padre Celestial. Eres parte de la familia de Dios. Pero luego de ahí, encontramos cómo uno llega a obtener perdón de pecados y la salvación de alma. Y es únicamente por la sangre de Jesús. Vayan conmigo a Efesios 1, por favor, Efesios 1. ¿Cómo yo obtengo ese eterno perdón de pecados? Que la culpa de mis pecados no me arrastre al infierno. Bueno, Efesios 1, versículo 7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Hay un himno que cantamos que dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Basado en este versículo, tenemos redención, tenemos remisión, tenemos perdón de pecados por su sangre. Lo que a mí me ofrece, me otorga la salvación del alma es la sangre de Cristo derramada a mi favor. Hechos 10 también nos enseña lo mismo. Hechos 10, verso 43. Hechos 10, verso 43. Dice, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces vemos que la condición para recibir el perdón de pecados en cuanto a la salvación es el creer en Cristo Jesús. Que esto va de acuerdo con lo que enseñaba Juan en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, si yo quiero el eterno perdón de pecados de parte de Dios, necesito poner mi fe, creer en la sangre derramada de Cristo Jesús. Pero luego, ¿qué sucede cuando peco después de la salvación? Porque eso pasa, ¿verdad? Ojalá que nunca pecamos de nuevo. Pero el apóstol Juan nos dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, no es, ya pecaste, lamento decir, ya perdiste la salvación. Eres condenado para siempre. No, tenemos un abogado cuyo nombre es Cristo Jesús. Y hay un perdón para el creyente que es contingente, esto es, depende de nuestra capacidad de perdonar. Ya siendo hijo de Dios, si yo guardo en mi corazón enojo, amargura, rencor, resentimiento, porque un hermano pecó contra mí, qué descarado soy yo para luego arrodillarme y pedirle a Dios que me perdone cuando yo estoy albergando en mi corazón el rencor. No funciona. Tiene que ser un perdón recíproco. Tengo que perdonar a los demás para continuamente sentir el placer del perdón divino. Vaya conmigo Marcos 11. Este es interesante, este versículo. Marcos 11 y el versículo 25. No lo había visto antes hasta la última vez que estaba estudiando esto. Y algo me sobresalió. Dice, y cuando estuvieres orando, perdonad. Espérate. Cuando oro, y cuando usted ora, ¿con quién está hablando? Con Dios, ¿verdad? Ahora, puedo estar en la compañía de ustedes. A veces hay oración pública, hay oración privada. Pero estoy hablando a Dios. Dice, cuando estuvieres orando, perdonad. Pregunta, ¿tengo yo que perdonar a Dios por algo que me ha hecho? No.
Entonces Cristo no está enseñando que nosotros vamos a perdonarle a Dios. ¿Qué está diciendo? Perdonar a los demás. Pero ¿cuándo debo hacerlo? Cuando estuvierais orando. Ah, ¿cómo es esto? Voy a usar al hermano Carlos porque hay confianza y está ahí. Mira, el hermano me ha ofendido en algo. No lo ha hecho, pero un ejemplo. No me saludó un domingo, ¿verdad? Estoy bravo. Y luego, esta noche voy a dormir y voy a orar. En mi corazón yo tengo ese rencor porque no, el hombre me miró y no me saludó y no, hombre, ¿cómo se atreve a hacer eso? Dice Cristo que cuando esté orando, debo de perdonar a mi hermano, a Dios primero. Ahora, debo de decirle a él después, hermano, te perdono. Pero primeramente, ese perdón debe ser, como dijera yo, filtrado por Dios primero. Decir, Dios, esto y esto pasó. Me sentí ofendido, me sentí afrentado. Y ahora yo te estoy diciendo a ti como testigo que yo perdono a mi hermano. Y luego le voy a hablar a él también. Y si hacemos así, mis hermanos, miren verso 25. Cuando estuvierais orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone, también a vosotros vuestras ofensas. Entonces, hay un beneficio. Cuando yo perdono a mi hermano en la presencia de Dios primero, con Dios como testigo primero, para que también pueda disfrutar yo el perdón de parte de Dios. ¿A quién le gustaría que le ore a Dios, Dios, perdóname por algo que hice, una mala palabra, un mal pensamiento, etcétera, y que Dios diga, no te perdono? ¿Hay alguien que le gustaría vivir así? Que usted esté orando y oración cae en oídos sordos. O peor de ahí, que Dios manda un rechazo total. No te perdono. Y ese rencor te lo voy a tener por la eternidad. Pues nadie piensa así de Dios. Nadie quisiera que Dios fuera así. Entonces, Cristo nos enseña cómo podemos disfrutar de ese perdón cotidiano de parte de Él, que descansa en nuestra habilidad y disposición de perdonar a los demás en la presencia de Dios cuando estemos orando. Ahora, Mateo, vamos a seguir en Mateo un poquito. Mateo 18. Mateo 18, luego de decir la respuesta de cuántas veces debo perdonar, dice 70 veces 7. Y luego de verso 23 al 35, Cristo relata una parábola, que en otro tiempo hemos analizado esta parábola hasta el más mínimo detalle, no lo voy a hacer hoy, acerca de un rey muy misericordioso, que perdonó a un hombre que tenía una gran deuda. Y feliz el hombre, porque el rey fue misericordioso. Feliz que el rey le tratara bien, amigablemente. Pero luego ese hombre que había sido perdonado, va y busca a uno que le debió una pequeña cantidad. Y lo amenaza. Y dice, me pague lo que me debes. Sí, una pequeña cantidad. No era nada comparado con lo que él había debido al rey. Hasta el punto que lo mete en la cárcel. Dice, mira, hasta que me pagues. Pues ¿cómo te voy a pagar si estoy en la cárcel, verdad? Eso no tiene sentido siquiera. ¿Cómo te voy a pagar si ni puedo trabajar? El rey, cuando escuchó eso, estaba bravo. El rey después le quitó el perdón. ¿Cuál es la idea? Mis hermanos, si nosotros queremos el perdón continuo de Dios, de forma cotidiana, Dios, hoy pequé, Dios, hoy me perdonas, descansa en nuestra disposición
de perdonar a los demás. Punto es, mis hermanos, que no podemos ser de doble cara con Dios. Por un lado, orándole a Dios, perdóname, tú sabes que soy un pecador y me arrepiento. Y luego buscamos cualquier hermano o hermana que nos ha ofendido. Ya nos sentimos justificados en guardar esa reserva y ese rencor. Y esto no es justificado en los ojos de Dios. Ahora, ¿qué más nos enseña Cristo acerca del perdón? Vamos, mis hermanos, a Lucas 23. Veremos unos ejemplos muy conocidos de cómo Cristo mostró el perdón. A veces Cristo perdonó de forma individual a un individuo específico, pero aquí en la cruz Él obra de una forma más general. Lucas 23 y versículos 32 al 34. Dice, llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. En su crucifixión, el momento más difícil de su vida, la agonía física, sufrimiento mental, desamparo del Padre cuando estaba en la cruz por nosotros. Y había gente burlándose de Él. Nadie que no sea como Cristo podría decir estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, el mismo Jesús que pudo decir eso, tuvo la capacidad, la autoridad para decir, Padre, mátalos. Y así hubiera pasado. Padre, mande 12 legiones de ángeles para librarme. Y hubiera pasado. Y Cristo nos enseña al final de su vida lo precioso que es el perdón. Que entre más vil, entre más reprensible sean los adversarios, entre más fea sea su conducta, más precioso se ve mi perdón cuando es mostrado, cuando es extendido. Porque como digo, perdonar a una persona que no te ha hecho casi nada, eso es fácil. Ay, perdón, te pisé el dedo. Tranquilo, eso no es nada. Perdón, se cerró la puerta, perdóname. Está bien, te perdono. Pero que se estén regocijando por tu muerte, como hicieron con Cristo. Que estén desafiando tu identidad como hijo de Dios. Que estén acusando falsamente que todo lo que dijeron de Él. Y luego decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué es eso, mis hermanos? Eso es la versión humana de lo que es el perdón de Dios del Antiguo Testamento. Esos casos extremos donde Dios perdonaba la maldad de individuos y de pueblos y naciones, se vio en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta gente ni siquiera reconoció la ofensa que estaban cometiendo. Yo creo que algunos después cayeron en cuenta cuando resucitó, ¿verdad? Pero en el momento eran ignorantes y aún así Cristo perdona su iniquidad. Juan 21. Juan 21. Todos sabemos que aquel que preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Fue el mismo que negó a Cristo 3 veces, ¿verdad? Ahora, yo te voy a ser honesto. Si tú y yo somos muy amigos por 3 años, y más de amigos, hermanos en la fe, y luego tú por miedo, por incertidumbre, luego niegas conocerme, eso me va a ofender. Me voy a sentir ofendido por eso. Porque digo, pues que nuestra amistad no vale nada, ¿verdad? Nuestra hermandad no vale nada. Que ni siquiera me conoces, alegas.
Y entonces, Pedro le hizo eso al Señor antes de la crucifixión. Bueno, pasa la crucifixión. Cristo es sepultado. 3 días después resucita. Después de su resurrección, Cristo aparece a sus discípulos. Uno de los casos fue en Juan 21, versículo 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. No cabe duda que Jesús le dio un encargo muy importante de ser un pastor de ovejas. Dios lo usó para escribir 2 epístolas a los creyentes. Dios lo usó en el libro de los Hechos, primeros 12 capítulos. Pedro es el apóstol más destacado. ¿Saben por qué? Porque Cristo no guardó rencor cuando Pedro le negó 3 veces. Cristo no dijo: Pedro, me negaste 3 veces, ya no quiero nada contigo. Es más, tal como con Judas, te voy a reemplazar. No lo hizo. No lo hizo. Si fuéramos nosotros, tal vez hasta, no hombre, nos olvidamos de Pedro. ¿Me negaste? No quiero nada contigo. Enemigo, no me hables. Cristo no habló así. Cristo mostró un perdón tremendo hacia un grupo grande en la cruz y también un individuo en cuanto a Simón Pedro. Bueno, 2 pasajes más para finalizar. Colosenses capítulo 3. Si Dios es el trasfondo, su ejemplo de perdonar del Antiguo Testamento, luego manifestado en la vida de Cristo, sus enseñanzas y sus ejemplos, si nosotros en un momento dado nos preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Que esta respuesta le quede muy, pero muy clara. Colosenses 3, versos 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es el contexto de la iglesia local, una iglesia en Colosas. Así que es muy relevante para nosotros. Como santos, como hijos de Dios, con entrañas de misericordia, mi interior rebosa de esa abundante misericordia que Dios tiene. Así debe de ser. De la humildad, no del orgullo. De mansedumbre y no de temperamento airado. Sufriéndoos, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. Oh, ¿qué tal si le dé usted un papel y diga en un lapicero, cada quien, nadie lo va a mirar, escriba ahí una queja que tenga contra cada hermano específico? Estoy seguro que podrían pasar toda la tarde en notas. De el 3 de agosto de este año, fulano hizo esto. A esta hora específica, fulano, una queja, ¿verdad? Un lista de querellas. Sean cosas pequeñas, cosas grandes. ¿Sabe lo que dice Pablo? Si uno tuviera queja del otro, cualquiera que sea la queja, cualquier cantidad de quejas que sean, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cuál era el documento de alegaciones contra nosotros? ¿Cabía en un papel? No.
era volumen grande así, de pecados que habíamos cometido contra Dios, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. ¿No es así? Es así. Muchas quejas pudiese haber escrito Cristo contra nosotros. Le doy la salvación, le doy mi Espíritu Santo, le doy la Biblia y mire cómo andan. Queja 1, queja 2, queja 3, etcétera, etcétera. Y luego dice Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, el día en que fuimos salvos, por la preciosa y poderosa sangre del Cordero de Dios, esas quejas fueron borradas, porque Él es abundante en perdonar, y por nada más. Por su gran misericordia, y nada más. Nadie le obligó a perdonarnos. Él mismo tuvo la capacidad y disposición de perdonarnos. Y nos deja un gran reto. Aquí está. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra así es una comparación. O sea, ¿disfrutaste el perdón de Dios? ¿Te gozas por el perdón que Él te da? ¿A poco no cantan en la iglesia de cuán bueno es ese perdón y todo lo que decimos en los himnos, en los cánticos, en nuestro hablar, de qué bueno es Dios para con nosotros, que nos ha perdonado? O sea, lo sabes, ¿verdad? Okay. Así también hacerlo vosotros. Ahora, si uno fuera ignorante del perdón de Dios y dice, bueno, yo no sé si Dios perdona, ok, pero ustedes sí saben cómo Dios perdona. ¿Han sido recipientes de ese perdón? ¿Conocen la palabra de cómo Dios perdona todos los pecados? Entonces, como dice Cristo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Haced hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No consiste en solamente saber el perdón de Dios, es ejecutar, extender el perdón de Dios a los demás. Efesios 4, último pasaje. Yo creo que un mensaje sobre el perdón hay que darlo mínimo cada año, si no más frecuente aún, porque eso combate nuestra naturaleza humana, que en vez de extender perdón quiere guardar rencor. Y el antídoto para eso es la palabra de Dios. Efesios 4, 31 y 32. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. O sea, esa es la cosa negativa que hay que quitar. Entonces, ¿cómo debo vivir? Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó. Cristo. En las dos cartas, Éfeso y Colosas, Pablo dice lo mismo. El estándar de nuestro perdón no es, bueno, si Dios me perdona, también lo perdono. Y si no, pues yo tampoco. No. Como cristiano, si tú eres cristiano, el nivel de tu perdonar a los demás debe tener como base mínimo como Dios a ti te ha perdonado. Nada menos. Nada menos. Perdón lo limitamos, estamos viviendo fuera de cómo Dios perdona. Estamos como Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecara contra mí? Y aunque usted nunca haya dicho esas palabras, si esa es tu mentalidad, déjame decirte, 70 veces 7. Es decir, sea abundante, sea amplio en tu perdón. Perdone como Dios te ha perdonado a ti. Y hacerte esta pregunta mejor. ¿Cuántas veces quiero que Dios me perdone? ¿Usted quiere que Dios ponga límites a su perdón para contigo? Imagínate. Vamos a tomar el número 490, ¿verdad? Porque son las matemáticas, 70%. En tu vida,
sea que tenga 30 años o 50 años o casi 80. ¿Te ha perdonado Dios más de 490 veces en tu vida? Yo sí. Imagínate que Dios dijera, no, pues 400, no, yo le dije mi palabra, 490 nada más. Ese no es el punto, las matemáticas. El punto es que Dios es abundante en perdonar. Y si no queremos que Dios limite el perdón nuestro, no limitemos nuestro perdón para con los demás. Así que tremenda pregunta que hace Pedro, pero aún una mejor respuesta que da Jesús acerca del perdón mutuo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial y nuestro gran Dios, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Esa misericordia que es el motor para el perdón tuyo otorgado a nosotros. Estamos tan contentos, Señor, porque hemos encontrado el perdón de pecados y la salvación del alma en ti. Y ahora como hijos tuyos, el estándar que tú nos pones para el perdón es de la manera que tú nos perdonaste, debemos perdonar a los demás. Padre, qué difícil es poner en práctica a diario este principio de perdón. Pero sabemos que hay dicha, hay alegría, hay bendición cuando extendemos el perdón a los demás, porque estamos viviendo de acuerdo a tu santa palabra. Yo te ruego, Padre, si alguien aquí esté luchando con rencor, amargura, envidia, resentimiento, lo que sea, Señor, que hoy día ese perdón tuyo pueda llenar sus almas y la próxima vez que estén orando, que ellos también puedan perdonar a esa persona con el fin, Señor, de disfrutar abundantemente el perdón que tú nos das a diario. Y Padre, sabemos que Satanás opera de muchas formas y una forma que él opera es a través de la falta de perdón. Sabemos, mi Dios, que es una máquina, vemos en el libro de Corintios, que paraliza, que estorba y hasta puede trastornar la fe de una persona. Así que líbranos, mi Dios, de eso y haznos vivir siempre buscando tu perdón, extendiendo tu perdón a los demás. Padre, bendiga el tiempo de esta tarde predicando tu palabra. Danos un buen tiempo en hacerlo y que vamos esta noche para aprender más de tu santa palabra. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.